Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. Muy bien, y llegó el momento de los titulares en la hora de la verdad. Ayer, un verdadero fracaso. La marcha convocada por Gustavo Petro y Armando Benedetti, que resolvieron al ver el estruendoso fracaso que sufrieron en las calles de Colombia con su supuesto paro, salir a decir que no, que ellos no habían convocado el paro, que esto era una cosa espontánea, que era de los ciudadanos, pues en el oído. Les vamos a mostrar cómo hay registro de grabaciones de los consejos de ministros de Gustavo Petro del evento en Barranquilla. Recuerden ustedes, después de haber llegado de Roma, cuando, hace unos pocos días, unas semanas, cuando Gustavo Petro anunciaba que le entregaba el poder al pueblo colombiano para que saliera a las calles. Eso que ustedes están viendo en pantalla es la Plaza de Bolívar a la 1:30 de la tarde. Es un verdadero fracaso lo de Petro y lo de Armando Benedetti, que convocaron al pueblo a las calles. La gente no salió, la gente quería salir a trabajar y de manera muy valiente, habrá que decirlo, de manera muy valiente, la gente en las calles, en Suba, se enfrentaron a los encapuchados, que realmente eran 3 o 4 personas, sujetos. Una de esas, una señorita muy mal hablada, que le gritaba a madrazos a los que estaban allí, queriendo despejar la vía porque necesitan ir a trabajar. La gente no puede perder sus citas médicas, sus citas laborales, sus citas con la educación, con la vida, por cuenta de unos desadaptados que apoyan al gobierno de Gustavo Petro y que creen que esto es con vías de hecho. Como ayer lo decíamos, cada vez que una manifestación se torna violenta, deja de ser un derecho para convertirse en un delito. Y aquí tenemos a unos ciudadanos valientes, quitando las barricadas que armaron con los contenedores de basura, que a propósito los dañan, y eso nos cuesta a todos los colombianos, para que pudieran pasar los buses y la gente pudiera llegar a sus lugares de vida, de trabajo, a sus citas médicas. Lamentablemente, a pesar de que hubo resistencia por parte de algunos ciudadanos que impidieron que estos desadaptados intentaran bloquear las vías, en horas de la noche vimos cientos de miles de personas en Bogotá tratando de llegar a sus hogares, pues los criminales, por supuesto, estaban armando todo un plan para sabotear el sistema de transporte masivo, el Transmilenio, que es lo que siempre hacen. Estas imágenes que ustedes tienen ahora en pantalla muestran el nivel del el intentona de hacer terrorismo en las calles de Colombia. Lamentable, a esta hora no tenemos todavía el saldo de cuántas personas fueron capturadas por estos hechos vandálicos en la ciudad de Bogotá. Algo pasivo, el alcalde Carlos Fernando Galán, quien ha dado un parte sobre lo que pasó ayer en la ciudad. Y es lamentable también ver cómo la gente, tantos cientos de miles, más de 900.000 personas afectadas ayer en el sistema de transporte masivo Transmilenio por unos muy pocos que salen a hacer el desorden. A ver si tenemos las declaraciones de Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, precisamente sobre la jornada de ayer en Bogotá, que fue seguramente la ciudad que más afectación sufrió por cuenta de el vandalismo y de estas mal llamadas protestas. Veamos a ver qué ha dicho Carlos Fernando Galán. Hacemos ahorita a las 7 de la noche un reporte de lo que va de la jornada de paro nacional convocado por el gobierno nacional y por las centrales sindicales. Hubo una marcha que se desarrolló del Parque Nacional a la Plaza de Bolívar, no tuvo mayor afectación, se desarrolló con tranquilidad y se dispersó rápidamente. Pero eso sí, desde muy temprano, en varios puntos de Bogotá, hubo grupos que se dedicaron no a protestar, a bloquear y afectar los derechos de los ciudadanos. No tenían intención realmente de defender una posición, sino básicamente de atacar a los ciudadanos impidiéndoles su desplazamiento. Nosotros trabajamos en conjunto con los gestores de convivencia, gestores de diálogo, obviamente con la presencia del Ministerio Público, y en los puntos donde se agotó todas las instancias que establece el protocolo normativo, actuamos. Y la policía actuó para restablecer el orden. Lo hicimos, por ejemplo, en la 26, lo hicimos en la NQS, lo hicimos en la estación de Banderas, lo hicimos también alrededor de Marichuela. En este momento hay algunos puntos donde hay atención en Suba, también en Usme, y estamos monitoreando la situación. La conclusión de... Son las declaraciones de Carlos Fernando Galán, el alcalde de Bogotá, dando un parte de lo que fue esta jornada que tuvo afectaciones hasta largas horas de la noche en Kennedy, en Portal de las Américas, en Suba, en Yomasa, donde encapuchados aprovecharon para salir a hacer terrorismo. Y es que mientras no haya justicia va a ser muy difícil que esto cambie definitivamente. Aquí vemos, es el mismo panorama.
reducido a lo que trataron de hacer estos criminales en el año 2021 para imponer el gobierno que tenemos, porque hay que decirlo que eso era su objetivo final. Aunque desde Cali, por ejemplo, hubo declaraciones de criminales de estos que están en la sombra y que decían que no querían salir a las calles, también trataron de generar afectación en la movilidad en la Sultana del Valle. Lo mismo en Medellín, donde estaban furiosos los políticos del petrismo porque Federico Gutiérrez impidió que la Alpujarra fuera tomada por los violentos, porque una cosa es la manifestación pacífica y otra la violencia, que fue lo que intentaron imponer algunos en el país. Lo único que se evidenció desde muy temprano en Bogotá fue pues el bloqueo a Transmilenio en zonas de las Américas, Suba, Yomasa y La 30, que se vio afectada. Obviamente, los de siempre, los de cada jueves, los capuchos de la Universidad Nacional, la Pedagógica, salieron también a generar violencia en las calles. De acuerdo con algunos cálculos que tenían las centrales obreras, recuerden ustedes lo que decía Fabio Arias de la CUT, sacarían en Colombia a 4 millones de personas para protestar y para apoyar a Gustavo Petro. 4 millones. No sé si alcanzaron los 10.000 en toda Colombia, que dudo mucho. Habrá que revisar lo que ha dicho puesto de mando unificado de la Policía Nacional, policía a la que Fabio Arias no le cree, porque él dice que la policía miente cada vez que entrega cifras sobre lo ocurrido. Tanto sería el desespero del petrismo ayer para buscar y tratar de mostrar que habían sido exitosos, que Gustavo Petro resolvió sacar fotografías que no correspondían al día de ayer, a la jornada, para indicar que efectivamente fue un éxito. No salió a tarima, por supuesto, no apareció en ninguna parte porque, pues, ¿qué iba a decir? Escribió Gustavo Petro a propósito, esta es una de las fotografías que no corresponden con la realidad. Bueno, son expertos en las fake news que tanto critica él, ¿no? Petro en su red social escribió lo siguiente para distanciarse de lo que él mismo organizó, ¿no? Abro comillas, toca que alguien dé unas clases de ciencia política. Una huelga no es una manifestación. Repito, una huelga no es una manifestación. La convocatoria a la huelga no puede ser más de las organizaciones trabajadoras. Las manifestaciones las puede convocar cualquier ciudadano, incluido el presidente, posteó Gustavo Petro el día de ayer, en ese trino que ustedes están viendo en pantalla. Me llama la atención el nivel que tiene Petro para decir cosas. No, una huelga no es una manifestación. Entonces, ¿qué viene siendo? Lo cierto fue que fue un verdadero fracaso. Hoy hay otro día de manifestaciones, supuestamente, o de huelga. Eso es lo que se ha denunciado. Parte de ese proceso lo liderarán algunos taxistas, se dice que no son más de 500, que están inconformes con el tema de plataformas digitales y que protestarán a los alrededores del aeropuerto El Dorado. Por eso les decíamos ayer, tengan previsión, si tienen un vuelo, por favor, no se confíen, no sabemos qué tan complicado puede ser llegar a su destino, llegar al aeropuerto o al puente aéreo para buscar la aerolínea que los llevará a destino. Así que tengan cuidado y prepárese porque puede que sea complicado. Lo cierto es que lo de ayer es un verdadero fracaso. Los ciudadanos mostraron el valor civil que se necesita para impedir que sean bloqueadas las vías. Se afectó Transmilenios y la gente no debe estar feliz con esto, porque es que el que coge Transmilenio no es el más rico y los 4.000 más ricos y poderosos de Colombia, como dice Gustavo Petro, sino la gente más humilde que necesita llegar y también otras personas que ven en el Transmilenio una manera ágil para poder llegar a su destino. No son los más ricos de Colombia, como dice Petro y el petrismo. Que a propósito, ayer algunos de esos congresistas se ausentaron de sus tareas para irse a las calles a tratar de generar alguna masa que se viera decente alrededor de la marcha que provocó Petro. Vimos a Wilson Arias con los jóvenes del SENA, a los que sacan de las aulas de clase para llevárselos a una marcha fracasada, solamente estaban ellos en la Plaza de Bolívar. De hecho, donde hubo un momento importante de 200 o 300 personas en la Plaza de Bolívar era cuando llegaron los muchachos del SENA a gritar arengas y a ser instrumentalizados por los políticos de la extrema izquierda. Deberían dejarlos recibir clase, sería mucho más eficiente. Nidia Hernández, la presidenta ejecutiva de Colfecar, alertó que el paro nacional está afectando de manera considerable al gremio de transportadores. Y ojo, porque eso tiene que ver con el directo encarecimiento de los productos y servicios, de los alimentos de los colombianos. De acuerdo con el gremio, al mediodía del miércoles se había registrado 11 bloqueos en los corredores viales del país para los vehículos de carga. Esos bloqueos se desarrollaron en los departamentos de Bolívar, Santander, Caldas, Cesar y departamento del Meta. Eh, Esas pérdidas por cuenta de lucro cesante para el sector transporte en Colombia
se superan los 12.000 millones de pesos por cuenta de los que quieren las reformas laborales. Eso también es un contrasentido, ¿verdad? Reforma laboral, pero al mismo tiempo bloquean las calles para impedir que la gente pueda ir a trabajar. Armando Benedetti, el ministro del Interior de Gustavo Petro, no se rinde en esa idea que tiene de sacar adelante la consulta popular que fue hundida por el Congreso de la República 47-49 en la votación. Según Armando Benedetti, el presidente Petro podrá adelantar la propuesta solo con su firma, lo que ha sido criticado y con toda razón porque en ninguna parte, ni la ley 134 ni la ley 1757, habilitan a Gustavo Petro para firmar un decreto de convocatoria a una consulta popular. Y aquí lo explico brevemente. Lo que sí se dice es que en caso de que haya una suerte de silencio administrativo por parte del Senado de la República, el presidente podría convocarlo, pero esto es una vez se venzan los plazos, los 20 días que le da la ley al Senado de la República para manifestar su aceptación o su negativa a la consulta popular y los 10 días de prórroga que tiene, que puede solicitar también el Senado de la República. Lo cierto es que eso no ha ocurrido, porque antes de que se venciera cualquier término, se votó la consulta popular que tuvo 47 votos por el sí, 49 por el no, lo que dejó enterrada la posibilidad de una consulta popular. Benedetti insiste en que eso está vivo y que está tan vivo que han propuesto una segunda consulta popular con las mismas preguntas, solo que sumando 4 sobre temas de salud. Todo mal, definitivamente todo muy mal. Ya le ha respondido Efraín Cepeda desde el Congreso de la República, le ha respondido también el secretario Diego Alejandro González, que les ha dicho, no, ya se hundió, no tienen cómo revivirla. Pero ese es el fantasma alrededor del cual están girando el debate jurídico en el país. En otros hechos, el Consejo de Estado admitió una demanda que pide anular la votación del Senado de la República el pasado 14 de mayo, recuerden, cuando se rechazó la propuesta de consulta popular en el país. Luego de que el gobierno radicara una consulta popular el 1 de mayo, recuerdan, en el Congreso, y que se hundió por 49 votos contra el 47. De acuerdo con el que presenta la demanda, la votación estuvo viciada primero por la ausencia del voto del senador Richard Fuelantala. ¿Qué tal el argumento? Richard Fuelantala, como otros que estaban allí, algunos no alcanzaron a llegar a votar. Y no existe en la ley quinta ningún artículo, contrario a lo que afirman Gustavo Petro y Armando Benedetti, no existe ningún artículo que obligue al presidente de la corporación a mantener el registro abierto para que haya votaciones durante 30 minutos, que es la errada interpretación que tienen del artículo de la ley quinta. Lo que dice la ley quinta es que se puede tener el registro hasta por 30 minutos, hasta por 30 minutos. Recuerdo cuando Roy Barreras era presidente del Senado, o María José Pizarro, presidente de la Cámara, o Armando Benedetti, como ellos hubo muchas ocasiones en las que cerraron el registro a los 30 segundos, al minuto y medio. Entonces no entiende uno por qué ahora les parece que eso está mal cuando ellos sí lo hacían y nadie les criticó por hacerlo. Además tienen la potestad de hacerlo porque son la mesa directiva. La campaña Petro Presidente del 2022 está bajo la lupa de la Procuraduría. Hay un oficio dirigido al Consejo Nacional Electoral, la entidad que determinó que hay razones para solicitar la sanción para el entonces gerente de la campaña, Ricardo Roa. Y ojo, porque al oído les tengo datos. Algo está pasando en Ecopetrol. Algo va a ocurrir en Ecopetrol. Todo parece indicar que sale Roa y entra Edwin Palma, el ministro de Minas y Energía. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿Edwin Palma recoge los requisitos que se requiere para manejar una entidad tan importante como Ecopetrol? ¿Tendrá la capacidad de asumir semejante reto? Pues realmente es preocupante pensar que pueda asumir el reto. Se lo vamos a preguntar hoy a nuestros dos invitados, al doctor Francisco José Llorede, también, por supuesto, a Juan Espinal, que estará con nosotros. Y muy importante, en nivel internacional, un tribunal comercial federal tumbó buena parte de los aranceles anunciados por el presidente Donald Trump el 2 de abril del 2025 en el marco del llamado Día de la Victoria. Según el tribunal, esa imposición masiva y unilateral de aranceles implicó un excesivo uso de autoridad legal por parte del presidente Trump. El fallo fue emitido por un panel de jueces del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, con sede en Nueva York, concentrándose los aranceles de más del 10% que impuso el mandatario a casi todos los aliados socios comerciales del país. Según ese tribunal, los poderes económicos de emergencia internacional de 1977 que Donald Trump citó para imponer estos aranceles globales no le otorga plena autoridad o competencia o facultad para imponer estos gravámenes.
Y en otros hechos, y con esto terminamos esta ronda de titulares, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el miércoles que el ejército dio de baja a Mohamed Sinwar, el jefe del movimiento islamista palestino Hamas en Gaza y hermano del ex líder Yahya Sinwar, asesinado también. Eliminamos a Mohamed, dijo Netanyahu durante una sesión parlamentaria. Medios israelíes habían reportado que Sinwar fue blanco de bombardeos israelíes en el sur de Gaza a mediados del mes de mayo. Y en otro hecho, ahora en Latinoamérica, el gobierno chileno anunció el miércoles nuevamente un proyecto de ley en el Congreso para legalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación, una de las principales promesas que hizo el mandatario de extrema izquierda, Gabriel Boric, cuando llegó a la presidencia en el año 2022. Avanzamos, esta es la hora de la verdad y en segundos con nosotros el doctor Francisco José Lloreda para analizar esta jornada de paros que ha propuesto Gustavo Petro y Armando Benedetti de cara al país. Ya regresamos.